bueno, hoy Caracas está mucho más tranquila, la verdad es que la normalidad se va imponiendo con el paso de las horas, en parte también porque la gente tiene que producir, y cuando digo normalidad, digo lentamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, los mercados populares no están todavía al ritmo que tienen o que deberían tener. Hay mucha distribución de alimentos que no se está haciendo de manera regular, porque las cosas se van avanzando, pero bastante poco a poco, ¿no? Y todavía con la discusión en boca de todos, o dos discusiones en boca de todos. Uno, el tema de lo que pasó el domingo y los resultados electorales, Sí. pero sobre todo lo que ha pasado después, que tiene que ver con represión, tiene que ver con encarcelamiento de muchísima gente y tiene que ver con miedo de muchas personas de hablar, pero también de cómo entenderse incluso en sus comunidades y con sus vecinos. Lo he notado porque nosotros aquí en esta radio, sobre todo en este programa, hemos intentado hablar con gente común, no necesariamente de los medios, de Venezuela, y la gente nos aclara por mensaje que tienen miedo porque alguien de la familia puede estar involucrado en algún tipo de protesta y entonces tienen miedo de hablar aún con los medios, digamos, internacionales o afuera, como por ejemplo esta comunicación por WhatsApp. Tienen miedo porque dicen que hay una tensión permanente en la gente de Venezuela. Sí, bueno, o sea, ha habido comunidades donde se han reportado no solamente el tema de los vecinos reportando a otros vecinos, de mire, esta persona participó de alguna protesta, etcétera, y que Ajá. termina en detenciones, sino también que hemos visto comunidades donde en los grupos de WhatsApp de los jefes de programas sociales y eso, Uh-huh. se van poniendo y que se busca y se ponen fotos de personas retratadas como gente que cometió algún delito, aunque no haya sido necesariamente así. Se busca como Entonces, claro, criminales. como si fuese un cartel del viejo oeste. Ah, mira. este, Wow. y se pone, y que la gente está muy nerviosa porque hay personas que han denunciado, bueno, que llega, que los cuerpos de seguridad se ponen en las entradas de las comunidades populares y en algunos casos con listas o por No lo te menos lo puedo con creer. precisión de quién pudiera ser alguna persona, un activista de la oposición, por ejemplo, un organizador de alguna cosa, y que cuando digo alguna cosa me refiero a nada ilegal, me refiero a que, por ejemplo, el día de la elección hayan permitido algunas personas hicieron comidas, por ejemplo, para los testigos electorales de la Y oposición. sí, claro. Entonces ese tipo de personas han estado Marcadas. temerosos de que pueda haber alguna represalia. Están como marcadas esas personas. En algunos casos sí. Dime, Víctor, ¿es real y concreto lo que yo me enteré en las últimas horas de que funciona desde hace ya años un cuerpo de élite de investigación, todos vestidos de negro, que van en una camioneta y detienen, levantan a una persona de un lugar público a la luz del día delante de todos y después no se sabe cuál es el destino de una persona en particular? ¿Existe eso? Bueno, acabas de describir dos cuerpos de seguridad en Venezuela. Uno es la DGCIM, la Dirección General de Inteligencia Militar, que efectivamente visten de negro y van en camionetas oscuras. Y también el DAET. El DAET es la Dirección de Estratégica o algo así. Es la que sustituyó a las FAES, que fueron acusadas de violación de derechos humanos y que se pidió su disolución, y finalmente lo que ocurrió fue que las FAES cambiaron de nombre y Claro. ahora es el DAET. Siguen En ambos haciendo lo casos mismo, pero estás con otro describiendo algo nombre. parecido. Sí, exacto. En ambos casos estás describiendo, por lo menos visualmente, cómo se ven estos funcionarios. Y de lo que mencionas de ese tipo de detenciones, bueno, eso ha pasado particularmente con personas públicas, por ejemplo, el dirigente Freddy Superlano, que hace 6 días fue buscado en un lugar de Caracas por funcionarios de la DGCIM, sacado de un vehículo y lo metieron en otro y se lo llevaron detenido. Y al día de hoy no se sabe dónde está. Se asume, o sea, digamos, está detenido porque las autoridades han dicho que está efectivamente detenido y que está dando interrogatorios, participando en interrogatorios, pero no se sabe el paradero, no se sabe en qué lugar está detenido, ni exactamente qué jurisdicción del Estado está respondiendo por él. Víctor, vos sabés seguramente
que la Argentina pasó por un proceso de la dictadura cívico-militar donde se cometieron Sí. delitos de lesa humanidad. Sabés también perfectamente que en la Argentina se denunciaron más de 30.000 casos de desaparición de personas. Eso durante una dictadura cívico-militar. En Venezuela hoy por hoy, ¿hay personas desaparecidas como esto que estás describiendo? Que un militante, un partidario político fue levantado en la calle, llevado hace 6 días y no se sabe dónde está. Sí, más allá, como te digo, de que haya miembros del gobierno que hayan dicho él está en riesgo, él está detenido y está confesando que no se sabe el paradero, ¿no? Que es el caso de Freddy Superlano. Pero es que también ha pasado en estos días, estos más de 1.000 detenciones que se han registrado durante esta semana, que en muchos casos los acusados o los detenidos no tienen acceso al derecho a la defensa, ¿no? Entonces los abogados no los pueden ver, y no pueden certificar sus condiciones, ¿no? Fíjate que en el caso hay una activista, una abogada llamada Rocío San Miguel, que detuvieron ya hace como 5 o 6 meses, y hasta ahora ella, aunque sabemos dónde está, digamos, es público que ella está detenida en el Helicoide, que es la sede de la policía política. La verdad es que Rocío San Miguel nunca se le ha permitido tener acceso a sus abogados. Los abogados no la han podido ver, la ha podido ver familiares, pero los abogados no. Entonces también eso es un patrón que se va repitiendo, Ajá. de que no hay espacio a la defensa privada, y en un principio, las detenciones se constituyen en desapariciones forzosas, aunque después las autoridades dan cuenta de dónde está la persona, aunque sea luego de 48 horas o 72 horas. Me llamó la atención el término policía política. ¿Hay una policía política? Hay varias, pero la más notoria es el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que viene de ser la derivación de lo que era la DICIP en algún momento, que era la Dirección de Servicio de Inteligencia Policial, y el SEBIN es considerado acá la policía política, y cuando hablamos de policía política todo el mundo sabe que hablamos del SEBIN, ¿no? Pero ese es un cuerpo de inteligencia que es policial. Luego está la DGCIM, que es el Cuerpo de Inteligencia Militar, Militar. y luego está el DAET, que es la Dirección de Acciones Estratégicas Especiales y tal, que también es de la Policía Nacional Bolivariana. Son como tres organismos en ese sentido, como de inteligencia y de comportamiento político. De persecución a gente que piensa distinto a Maduro. Bueno, si fuese el caso, sí, en principio de atender las indicaciones que dan las autoridades sobre quién debe ir preso. Y la otra pregunta, en Venezuela, ¿existen cárceles clandestinas o lugares clandestinos de detención de militantes políticos? En Venezuela se ha estudiado ese caso y hay un par de publicaciones que se han hecho en los últimos años sobre la existencia de unas, entre comillas, casas seguras que usan para llevar a interrogar a algunos presos políticos antes de finalmente conducirlos a una cárcel reconocida como tal, ¿no? Se calcula que hay unas 20 locaciones de ese estilo en distintas partes, y de hecho la misión de determinación de hechos, comisionada por las Naciones Unidas, en uno de sus informes lo menciona. Dice que ellos tienen elementos creíbles para, tienen elementos que le dan credibilidad a la información de que hay unas casas usadas para eso. Son una suerte de lugares clandestinos. Centro clandestino donde, claro, donde a la gente, hay términos, al escuchar la entrevista hay términos que usás, por ejemplo, que han confesado. Un detenido solo puede confesar delante de un juez si es que considera que no va a llevar a cabo una confesión que vaya en contra de sus propios derechos, ¿no? Pero no por lo menos la justicia en la Argentina es así. Uno no puede confesar un delito, entre comillas, en una oficina que no sea regulado por la justicia, ¿no? Allá No, debe ser. aquí también el sistema de justicia también es así. Lo que pasa en el papel, lo que pasa es que estamos viendo que eso no se cumple. De hecho, aquí ha habido ocasiones donde el propio fiscal general ha dado informaciones diciendo tal persona que en algún caso confesó y me confesó a mí, porque entonces el fiscal general ha dicho y ha revelado que ha participado él mismo en interrogatorios a presos políticos. Entonces,
digamos, sí, en el papel es una cosa, pero la realidad es otra. Y cuando digo el término confesión, digo por el término que usan las autoridades, ¿no? De alguna Claro, manera. claro. Pero bueno, es lo que hay. Y la otra, y discúlpame por el tiempo y discúlpame también por las preguntas insistidoras sobre un mismo tema. ¿Es verdad que algunos líderes políticos extranjeros digamos, de muchísimo poder, estarían negociando una salida, entre comillas, salomónica de Maduro del poder? Bueno, hasta ahora lo que sabemos es lo que se ha informado sobre los intereses del presidente Lula de Brasil, el Ujú. presidente Petro de Colombia, el presidente López Obrador de México, y de alguna manera el interés del presidente Boric de Chile de que en Venezuela haya algún tipo de resolución política, visto el resultado electoral del domingo, que oficialmente anuncian a Maduro como ganador, pero que el respaldo de actas del CNE que tiene la oposición, el respaldo de actas electorales de las máquinas, dan ganador a Edmundo González, ¿no? Como ya Claro. ha sido certificado, por ejemplo, por la agencia AP, el Washington Post también hizo su análisis y otros tantos. Es una información, una data que está pública, además, en un ejercicio como de transparencia electoral inédito aquí en Venezuela. Esas datas se puso pública y se pudieron contrastar eso. Ahora, ¿cuál es esa solución? No sabemos. Esa solución está en plena discusión. Se ha hablado ya a nivel de rumores, la verdad, sobre si es un tema de reconocimiento, si es un tema de repetición de elecciones, si es un tema, o sea, nadie sabe exactamente cuál puede ser, pero sí hay un interés de por lo menos esos tres presidentes abiertamente involucrados en una discusión sobre ese asunto, y por supuesto por encima está todos los planteamientos que puedan hacer, por ejemplo, Estados Unidos o la Unión Europea, que también han estado siempre pendientes del tema.